Estamos en comunicación con Jorge Bogdanovic, que es el director de INTA Entre Ríos, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a nuestra edición de ahora. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Evangelina, buenas noches. Bueno, ¿cuál es la situación que se presenta en la provincia de Entre Ríos? Recién dábamos un panorama de esta sequía que aún persiste y que afecta a gran parte de la provincia de Entre Ríos, pero con mayor preponderancia sobre el norte de la provincia. ¿Cuál es la situación que está viviendo la provincia hoy? Bien, la provincia no se ha recuperado, en gran parte de la provincia, de la sequía esa que decían ustedes de esos últimos 3 años. Si bien en estos últimos 3 años, en la época donde se siembra el trigo, que sería junio, julio, hemos tenido una pequeña recuperación, a diferencia de La Pampa o de otras provincias de La Pampa, evidentemente estamos con un déficit, si uno evalúa el año, muy marcado. Entonces, ahora que el trigo, bueno, ya está casi a punto de cosecharse en unas semanas, pero sí le faltó la precipitación de hace un mes. Y ahora se empezó a sembrar el maíz. Y lo raro o lo curioso es que, por ejemplo, ayer teníamos temperaturas de 37 grados, con un suelo seco y con un maíz en 3 hojas, 2 hojas, 5 hojas, depende la siembra. O sea que el panorama es crítico, sigue siendo crítico para la provincia de Entre Ríos. En torno a la acumulación de agua en el suelo, ¿cuál es el déficit? ¿Está calculado al día de hoy? Sí, nosotros tenemos calculado en forma anual, para que haya una idea, en la zona de Paraná alrededor de 1000 milímetros al año es la precipitación que tenemos. En el norte, Feliciano, Federal, andarán los 1200, 1300 milímetros al año. Y en la zona de Gualeguaychú, o sea, el sur de la provincia, estaremos en los 800 milímetros al año. En el norte de la provincia, no en Feliciano, que ha llovido, ha tenido algunas lluvias erráticas o no continuas, pero le ha llovido un poco, sino en la parte que va para el lado de La Paz, en la parte de Alcaraz, en la parte de Bobril. En lo que respectaba al último año, de agosto a agosto, habían llovido solamente menos de 200 milímetros, cuando debería estar alrededor de los 600 milímetros. Entonces, bueno, el suelo no se ha recuperado, y no solo para cultivos agrícolas. Yo te estoy nombrando una zona del norte de la provincia que es muy ganadera, claro, que es de ganadería bajo monte, ¿no? Todos están mirando lo que es el fenómeno del Niño, que revertiría esta sequía que ha afectado, como bien recién lo mencionaba Evangelina, de las más graves en los últimos 60 años. De hecho, distintos dirigentes políticos hablan de ese recupero, con ello obviamente la generación de dólares para la República Argentina, pero parece no llegar nunca a ese fenómeno del Niño. ¿Qué información se maneja en torno a ese fenómeno que recuperaría bueno, un poco de agua en el suelo de la provincia de Entre Ríos y con ello una mejor producción? Bien, cuando hablábamos con ustedes en enero, me acuerdo de este año, los pronósticos decían que para octubre, fines de septiembre, octubre, venía el Niño, ¿no? Venía en época llovedora. Y el pronóstico se ha ido corriendo, entonces ahora no es octubre, sino que es noviembre, o fin de octubre, noviembre. Esperemos que sea así, porque realmente ahí va a impactar a los cultivos de gruesa, en todo lo que es el maíz, que no es sembrado temprano, sino es el maíz de fecha óptima, y el maíz tardío, en todo lo que es la soja, que en la provincia tenemos más de 1 millón de hectáreas, entre soja de primera y segunda, casi 1.600.000 hectáreas, y todo lo que es el sorgo y el resto de los cultivos de gruesa de menor superficie. Si estas precipitaciones se dan como está pronosticado, vamos a tener un recupero, al menos en todo lo que son los cultivos y en lo que son las pasturas, ¿no? Por supuesto, para los animales, porque lo más crítico hoy es que los animales no tienen comida, no tienen pasto. Y un animal no es como un cultivo que puede posiblemente 1 semana, 2 semanas, y con unos 10, 15 milímetros aguanta un poco. Los animales donde no llovió no tienen producción y el animal se retrasa. Los productores del norte lo están vendiendo, lo están liquidando, y la verdad que es grave. O sea que ojalá que empiece, aunque sea que no vayamos al Niño, o sea que no sea la lluvia superior a lo normal, aunque sea que sea la normal, ahora estamos esperando, para poder recuperar la humedad de nuestro suelo. Por último, en este contexto y teniendo en cuenta bueno, la necesidad de
de sembrar, de cosechar, de los distintos tiempos que tiene cada una de las siembras. Estamos en un año ya perdido, es un año que se puede aún recuperar, teniendo en cuenta estas previsiones o proyecciones, fines de octubre, principios de noviembre o mediados de noviembre, la llegada de esas lluvias necesarias. Sí, estamos a tiempo en cuanto a cultivos, ¿no? En cuanto a cultivos estamos a tiempo, es poca la superficie de maíz temprano que se ha sembrado, el grueso del maíz se está sembrando ahora, o sea que tenemos un periodo, digamos, de unos meses. Soja se va a empezar a sembrar también en noviembre, cuando se cosecha inclusive el trigo, después se siembra la soja, el sorgo también, girasol, o sea que tenemos una ventana para esos cultivos de gruesa aún digamos, favorable para esperar estas precipitaciones. El trigo, que esperábamos un potencial de rendimiento, la verdad que altísimo, una superficie sembrada importante, no lo vamos a tener porque las lluvias fueron muy escasas y erráticas en toda la superficie donde hubo trigo. En eso coincidimos plenamente con el informe de la Bolsa, ¿no? Para finalizar, y como hombre de la ciencia, muchos están negando el cambio climático y con ello, obviamente, estas situaciones que se están registrando. Otros sostienen que esto obedece a la contaminación ambiental, al cambio climático. Desde la ciencia, ¿qué se puede decir en torno a estas negativas o afirmaciones? Bien, muy buena la pregunta, porque la ciencia es algo duro, digamos, la ciencia es dato. Y nosotros en Paraná este año, el INTA Paraná cumple 90 años de la estación de la agrometeorología. O sea que en Entre Ríos no hay una estación más vieja con datos de clima, si vos querés, en cuanto a precipitación y temperatura. Entonces, todo lo que nosotros podamos sugerir más de 90 años para atrás, son todos modelos que te dicen que pasó tal cosa, ¿no?, en el pasado. Lo que realmente tenemos es del año 34 a la fecha, eso sí, tenemos datos medidos. ¿Qué podemos observar de eso? Que antes había ciclos, 5 años por encima de los 1000 milímetros, 5 años por debajo, 6, 7 años, depende la variación. Ahora, lo que hemos observado en los últimos años no es la precipitación, que más o menos está igual, sino es la energía con la que cae esa lluvia, que tiene en menor tiempo mucha más lluvia y en menor tiempo una precipitación extrema con temperaturas altas. Entonces, desde la ciencia, eso es algo que nosotros decimos, esto no pasaba antes, al menos en los 90 años de datos que nosotros sí tenemos comprobables. Y lo que estamos viendo es que en los últimos 15 años se han acentuado esos factores. Pues digo, ayer, por ejemplo, venimos de un periodo de sequía y con 37 grados, lo cual habría que ver el registro histórico si en octubre hubo 37 grados a mitad de octubre. Y un día que hubo ventoso, seco, o sea que, bueno, eso es lo que nosotros decimos. Bien. Que algunos llaman cambio climático y otros decimos, bueno, estos son datos, ¿no? Bien, Jorge Bogdanovich, titular de INTA Entre Ríos, muchas gracias por toda la información brindada esta noche. Muchas gracias a usted. Hasta luego.